Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en nuestro tercer encuentro de este ciclo de conversaciones sobre formación y subjetividad 2026. Les decía hace un momento, por favor, les agradecemos que diligencien la asistencia. Es muy importante no solo para la certificación de la asistencia de ustedes a estos conversatorios de cada mes, sino para que reciban información pues como actualizada de nuestras redes y demás. Y también pues porque es importante que la universidad o visibilizarnos pues también como ante la universidad que estamos realmente como haciendo esos ejercicios y que ustedes puedan recibir como de primera mano lo que hacemos en la línea y en otros espacios pues también como académicos. Entonces, les pedimos que por favor cada que tengamos un encuentro de esos cada mes ustedes puedan ir diligenciando la asistencia. Laura lo acaba de poner en el chat y vamos a seguir, está poniendo allí también otros, más adelante cuando se conecten más personas vamos poniendo otros enlaces. Hay uno para ser miembro de la Red Internacional de Pedagogía, hay otros para que visiten pues como nuestras redes y puedan seguirnos en nuestras redes sociales también. Bueno, el día de hoy entonces tenemos nuestro segundo ciclo en estos conversatorios. Este segundo ciclo se llama Desprecio Institucional y Pensamiento Científico. Em, Nos acompaña en este conversatorio el profesor Iván David Sánchez Pérez, quien nos presenta la escuela desde la mirada del desprecio y la exclusión, pues no como la escuela no como un lugar neutro, sino como un dispositivo de normalización, como el compañero lo ha llamado, que en sus palabras, él nos dice que la exclusión se da hacia aquello que desborda todos los marcos, o sea, los cuerpos, los deseos y las identidades que no encajan en la escuela. El profesor nos abre entonces un panorama de comprensión de la sexualidad humana desde la construcción de la identidad de género y la apuesta por el reconocimiento de las diferencias desde la pedagogía queer o queer queer como él lo nombra y pues que esperamos que en su presentación nos logre aclarar a qué se refiere con queer y queer, ¿cierto? Para introducir en todo ese tema, retomo aquí la perspectiva de la propuesta de Deborah Brisman de una pedagogía queer que desafíe las certezas que hemos construido sobre lo otro pues en las escuelas, sobre todo en esas relaciones binarias, por ejemplo, de lo que hemos comprendido como lo homo, lo hetero, pues la educación ha estado o ha resultado ser insuficiente para abarcar al otro en sus múltiples formas y por eso, digamos que le adhiere a ella como algo que es único de categorías humanas que son realmente estrechantes, aniquilantes o normalizantes cuando hablamos de ese tipo de polos. Entonces, lo queer entonces es una apuesta de esta autora que considera necesario en la educación para poner en cuestión los discursos que, que se incluyen o los discursos que aparecen sobre la identidad y la inclusión. Plantea entonces la posibilidad de incluir en las reflexiones pedagógicas, pues de un lado, la ética en el discurso habitual sobre lo que es la inclusión y la diferencia, y por otro, como analizar las formas en que el sujeto de la diferencia irrumpe en las normalidades que han sido como establecidas, es decir, como contradecir las verdades totalizantes sobre las identidades. Entonces, nos dice Disman que como mínimo lo que se pretende es un proyecto eh, ético que comience a involucrar a la diferencia como fundamento político y como fundamento comunitario. Entonces, no solo como un tema, una categoría que uno debe incluir en la escuela, pues como un contenido escolar más, sino como una reflexión social realmente eh, que lo aborde como un concepto que es importante tenerlo presente. Ella también nos expresa que el problema es que los efectos que hemos vivido de la inclusión son una versión más obstinada de la mismidad y una versión más cortés de la otredad. Así es como incluimos también para ser muy amables con el otro, pero de fondo que hay allí también. Entonces la inclusión se convierte en una falsa moral acerca de cómo, entre comillas, aceptamos o toleramos al otro y cómo esa diferencia está puesta en su cuerpo y no es en su existencia como un ser humano, ¿sí? Es una intención que pretende ser política, pero el ser humano, recordemos, es anterior al sujeto político y por tanto cualquier forma de inclusión debería, pues, considerar en principio lo humano en esa dimensión de real de la diferencia y no diluirlo en lo diverso, diluir, perdón, lo diverso en esa categoría que llamamos en normalidad o en esas categorías, como lo nombré ahorita, que son como esos polos opuestos en la discusión. A continuación, entonces, el profesor Iván David, que nos va a presentar, él es un maestro que incomoda, al que le incomoda la idea como de esa escuela tradicional o de esa forma en que comprendemos tradicionalmente la escuela,
y que sitúan esas fisuras para pensarla críticamente. Estará con nosotros presentando el tema de la escuela como un dispositivo de desprecio, una lectura marica. Iván David es licenciado en Filosofía de la Universidad de Antioquia, es magíster en Ciencias de la Educación y es candidato a doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad de San Buenaventura, Medellín, y además se desempeña como profesor de cátedra en la Universidad de Antioquia y como docente en la institución educativa Vida para Todos en Medellín. El profesor entonces va a estar compartiéndonos por 40 minutos su presentación. Iván, yo creo que no está allá, ahora sí, es que no está en nueva presentación. Va a estar compartiéndonos su presentación por 40 minutos. Luego de eso vamos a tener un momento para las preguntas. Reitero para los que se están conectando nuevamente, la asistencia está allí en el chat. Profe, yo te voy avisando si algo, pero como no de la presentación, si algo te hago una ceñita o algo, te interrumpo cuando se te vaya acabando el tiempo para que tengamos el espacio de las preguntas. Profe, bienvenido y muchas gracias. Bueno, un saludo para todas y todos, agradeciendo pues que estén conectados en este espacio. Lo primero es que si bien vengo trabajando en mi tesis doctoral, Pedagogía Queer en América Latina, en esta presentación poco vamos a hablar de lo queer o desde la categoría queer, ya que, bueno, lo queer realmente en el español puede tener una traducción como raro, maricón, y en ese momento se va a hablar es de una lectura marica. Si bien esta lectura marica ya van a ver más adelante que se fundamenta en términos metodológicos desde lo queer, no vamos a escuchar mucho el día de hoy este asunto de pedagogía queer. Entonces, esta presentación tiene como nombre La escuela como dispositivo de expresión, una lectura marica. Quiero iniciar este espacio invitándolos a mirar la escuela desde aquello que normalmente pasa desapercibido, a hacer foco en la historia de Damián, pues seguramente a nuestro alrededor se han presentado estos casos de innumerables maneras y los hemos reducido a asuntos de convivencia escolar e indisciplina, desconociendo los derechos humanos y en especial los derechos sexuales y reproductivos que tenemos todas las personas por el simple hecho de existir. La invitación es que durante los próximos minutos no situemos nuestra mirada únicamente en el insulto evidente o en la agresión física, sino que quisiera que intentáramos mirar algo más difícil de percibir, las miradas, los silencios, la risa breve que interrumpe un gesto, la administración del cuerpo, la vigilancia de la voz y la anticipación del miedo. Ese instante en que alguien aprende que debe corregirse para evitar convertirse en un objeto de burla. A través del cortometraje Redes, los invito a entrar a la escuela desde otro lugar, a comenzar a hacer en ella lo que llamo aquí una lectura marica. Una lectura que no solo busca identificar discriminación, sino que permite interrogar cómo la escuela produce normalidad, cómo ciertos cuerpos resultan rápidamente legibles como extraños, incorrectos o excesivos, y cómo algunos niños, niñas y adolescentes aprenden demasiado a temprana edad a ver que para sobrevivir deben aparentar y esconderse de quienes son realmente. Entonces, ¿qué entender por lectura marica? Hablar de lectura marica no implica simplemente hablar de orientación e identidad sexual, ni convertir la palabra marica en una categoría identitaria cerrada. Lo que me interesa es pensarla como una posición crítica de lectura, una forma de aproximarse a la escuela sospechando de aquello que se presenta como natural, correcto o evidente. Históricamente, marica ha sido una palabra utilizada para producir vergüenza, corregir cuerpos y ridiculizar sensibilidades que desbordan el ideal heterosexual de masculinidad. He operado, ha operado como mecanismo de regulación social dentro y fuera de la escuela. Sin embargo, precisamente por haber sido una palabra de injuria, también contiene una enorme potencia política y crítica. En este sentido, Correa Montoya 2022 equipara la palabra marica con la de loca y señala que ésta no representa una ofensa, un insulto o una herida, aunque estos enunciados se pronunciaran en el mundo social muchas veces con esa intención.
Marica o loca, por el contrario, son palabras encarnadas con clave de resistencia y bofetada. Son los nombres de la violencia revertidos en arma, teatro y furia. Marica y loca son palabras habitadas con potencia y gracia. Son lugares corporales reencantados con singularidad e insistencia. La potencia de esta reflexión radica en que no busca negar la violencia contenida históricamente en la injuria, sino reconocerla y revertirla críticamente. En otras palabras, hacer una lectura marica de la escuela implica partir del reconocimiento de múltiples formas de desprecio, silenciamiento y violencia que históricamente han recaído sobre las personas disidentes, pero también supone interrumpir las lógicas que continúan reproduciendo esa injuria dentro del espacio escolar. En esta dirección, el trabajo compilado por Subiaur 2007 en Pioneros del Homosexual resulta profundamente importante porque permite comprender que la homosexualidad no construye una experiencia histórica o naturalizada, sino una construcción cultural e histórica atravesada por procesos de exclusión, patologización y silenciamiento. Al recuperar autores, sensibilidades y escrituras marginadas por la tradición heterosexual dominante. Subiaur evidencia cómo las experiencias homosexuales fueron sistemáticamente desplazadas hacia los márgenes del reconocimiento social. Y quizá esto resulte fundamental para pensar la escuela, porque durante mucho tiempo las experiencias de las personas disidentes dentro del espacio escolar permanecieron reducidas al rumor, al secreto o a la vergüenza. Sus historias no ingresaban al currículum, sus afectos no encontraban representación y sus formas de habitar el cuerpo eran corregidas o ridiculizadas. Una lectura marica surge precisamente allí, en la necesidad de devolver inteligibilidad y dignidad a aquellas experiencias históricamente silenciadas. Desde esta perspectiva, los aportes de los estudios de género y de las discusiones sobre sexualidad permiten comprender que la escuela no constituye un espacio neutro. Foucault, 2008, por ejemplo, muestra que la sexualidad no es simplemente un dato natural del sujeto, sino una producción histórica atravesada por relaciones del saber y poder. Cuando afirma que el sodomita era un relaxo y el homosexual es ahora una especie, evidencia cómo las sociedades modernas dejaron de condenar únicamente ciertos actos sexuales para comenzar a producir identidades completas alrededor del deseo. Esto resulta decisivo para pensar la escuela, porque permite comprender que ella no solamente transita conocimientos académicos, sino que también es, está la práctica en la producción de formas legítimas e ilegítimas de existencia. Es precisamente en ese proceso donde el aporte de Butler 2007 adquiere fuerza. Si el género no constituye una esencia fija, sino una performatividad reiterada socialmente, entonces la escuela aparece como uno de los principales escenarios donde dicha performatividad se aprende, se vigila y se corrige. Allí se regula la manera de hablar, de vestir, de moverse y de expresar afecto. El cuerpo aprende rápidamente qué gestos resultan aceptables y cuáles producen sospecha o ridiculización. Pero esta regulación no opera únicamente desde normas explícitas, también se instala afectivamente, y es allí donde Sedgwick resulta fundamental al mostrar que la vergüenza, el silencio y el armario no constituye únicamente experiencias individuales, sino estructuras sociales que organizan lo visible y lo divisible sobre el deseo. Muchas personas disidentes aprenden demasiado temprano qué partes de sí mismas pueden mostrarse y cuáles deben permanecer ocultas para sobrevivir dentro de determinados espacios sociales, entre ellos la escuela. En consecuencia, pensar la educación desde una lectura marica implica reconocer que la escuela no solo transmite contenido, sino que también organiza formas legítimas de afectividad y reconocimiento. Brisman permite comprender justamente cómo ciertos deseos logran ingresar fácilmente al lenguaje pedagógico, mientras otros permanecen relegados al silencio, la incomodidad o el escándalo. Algo similar ocurre con lo que Preciado denomina la producción de cuerpos inteligibles y cuerpos ayectos, es decir, cuerpos que aparecen rápidamente como normales y otros que producen incomodidad apenas irrumpen en el espacio escolar. Sin embargo,
vuelvo y digo, una lectura marica no busca únicamente denunciar las formas de violencia o exclusión que atraviesan las vidas disidentes, también intenta abrir posibilidades y allí resulta profundamente sugerente las apuestas de Val Flores en 2013 y Muñoz 2020 porque permiten imaginar pedagogías capaces de incomodar las formas tradicionales de normalidad y al mismo tiempo pensar horizontes afectivos donde las vidas disidentes no queden reducidas únicamente al dolor, la clandestinidad o la supervivencia. Es así que entonces pasamos a hablar de la escuela como un dispositivo de desprecio y normalización. De acuerdo con Ramírez Aristizábal, la violencia contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas no es un problema exclusivamente educativo, sino que emerge en la sociedad y se reproduce en la escuela a través de discursos y prácticas estereotipadas que imponen a los estudiantes el modelo heterosexual, haciendo que aquellos que se alejan de él sean sometidos a señalamientos, burlas y las más diversas formas de violencia verbal y física como dispositivos de normalización. En relación con lo anterior, cabe aclarar que no se quiere decir que la escuela sea únicamente un espacio de violencia hacia personas disidentes, pues para mí no lo fue. Aprendí a anticiparme ante el desprecio que vi que le ocurría a otros. Lo que intento señalar aquí es que históricamente la escuela ha reproducido formas de normalización que producen condiciones de hostilidad para ciertos cuerpos y sensibilidades, por lo que pensar la escuela como dispositivo de desprecio implica reconocer que la violencia hacia las disidencias sexuales no puede reducirse únicamente a actos individuales de homofobia o a situaciones aisladas de convivencia escolar. Existe algo más profundo, una lógica institucional y cultural que produce formas legítimas y ilegítimas de existencia. En este sentido, la escuela no solamente transmite conocimientos, también organiza corporalidades, regula afectos y distribuye reconocimientos social. Foucault, 2002, señala que las instituciones modernas funcionan como dispositivos de disciplinamiento y normalización. La escuela, al igual que la cárcel, el hospital o el cuartel, organizan tiempos, espacios, movimientos y conductas. Pero esta regulación no es neutra. La escuela también participa activamente en la producción de formas legítimas e ilegítimas de corporalidad. Allí se aprende no solamente matemáticas, ciencias o lenguaje, sino también cómo hablar un hombre, cómo debe actuar una mujer, qué actos son aceptables y qué deseos deben permanecer ocultos. La heteronormatividad aparece entonces como horizonte implícito de normalidad. No siempre se necesita ser nombrada porque funciona precisamente como aquello que se supone natural, correcto y evidente. Y justamente por ello, cualquier corporalidad o sensibilidad que desborde ese ideal comienza rápidamente a ser vigilada, corregida o ridiculizada. El problema no se encuentra únicamente en aquello que la escuela enseña explícitamente a través del currículum formal, sino también en todo aquello que enseña silenciosamente. Da Silva 2001 advierte que el currículum nunca es neutral, selecciona saberes, organiza visibilidades y produce exclusiones. Existen experiencias que no ingresan al lenguaje pedagógico, afectividades que no encuentran representación y formas de existencia que únicamente aparecen dentro del espacio escolar bajo la figura del chiste, el escándalo o el problema disciplinario. Porque una lectura marica, el currículum, puede comprenderse entonces como una tecnología que regula la inteligibilidad de los cuerpos. Algunos sujetos logran aparecer fácilmente como normales y reconocibles. Otros, en cambio, son productos eh, incómodos, excesivos o sospechosos. En esta dirección, Axel Honneth resulta fundamentalmente para comprender cómo opera el desprecio dentro de la vida social. En la sociedad del desprecio, Honneth 2011 plantea que el desprecio constituye una forma de negación de reconocimiento, una experiencia mediante la cual ciertos sujetos son despojados de legitimidad, dignidad y valor social. El desprecio no solamente hiere emocionalmente, también produce condiciones estructurales de exclusión que afectan profundamente la posibilidad de construirse como sujeto. Produce daño moral porque interrumpe la posibilidad de construir una relación positiva consigo mismo. Llevando llevado al espacio escolar, esto significa que muchos niñas, niños y adolescentes disidentes aprenden tempranamente que sus formas de hablar, sentir, vestir o desear
resultan incorrectas e inaceptables. La escuela se convierte así en un espacio donde algunos cuerpos deben administrar cuidadosamente su existencia para evitar convertirse en objeto de ridiculización. Sin embargo, considero importante insistir en que el desprecio no opera únicamente mediante la agresión explícita, a veces aparece de manera mucho más silenciosa y cotidiana. El desprecio comienza cuando ciertas vidas dejan de ser percibidas como plenamente dignas de reconocimiento, cuando un estudiante es reducido permanentemente a la burla, cuando su corporalidad produce risas antes que reconocimiento, cuando sus afectos no encuentran representación dentro del currículo, cuando su experiencia jamás aparece nombrada en clase, cuando el docente minimiza la violencia diciendo que son cosas de muchachos, cuando la institución insiste más en que el estudiante se adapte a la norma que en transformar las condiciones que producen hostilidad. Y justamente allí encuentro cercanía con lo que plantea Butler 2006 en Vidas Precarias, cuando dice que no todas las vidas son reconocidas socialmente con el mismo valor. Existen vidas que aparecen como más dignas de duelo, de protección y de reconocimiento, mientras que otras permanecen expuestas a formas cotidianas de precarización y violación. Hay vidas que importan y vidas cuya vulnerabilidad parecen socialmente tolerable. Pienso que algo de esto ocurre con muchas personas disidentes dentro de la escuela. Su sufrimiento suele minimizarse, sus experiencias son frecuentemente interpretadas como exageración, inmadurez o problema de adaptación. Cuando abandonan la escuela a causa de la violencia cotidiana que padecen, muchas veces la institución parece simplemente continuar funcionando sin preguntarse qué ha pasado, como si ciertas ausencias dolieran menos, como si determinados cuerpos fueran más fácilmente sacrificables. El problema del desprecio, entonces, no consiste únicamente en excluir cuerpos. El desprecio también moldea subjetividades, produce sujetos que aprenden a percibirse a sí mismos como incorrectos, inadecuados o socialmente sobrantes. Muchos estudiantes disidentes aprenden demasiado temprano que algo en ellos incomoda, que ciertos gestos producen sospecha, que determinadas maneras de hablar generan burla, que algunos afectos deben esconderse, que el deseo puede convertirse en motivo de humillación. Entonces el cuerpo comienza lentamente a administrarse a sí mismo, la voz se modifica, el gesto se controla, la sensibilidad se reduce. El sujeto aprende a vigilarse permanentemente para evitar convertirse en objeto de violencia. Y eso es fundamentalmente devastador, porque el desprecio no solamente excluye cuerpos, también produce vergüenza, miedo y silenciamiento. Produce sujetos que sienten que deben disminuirse para merecer existir. Por eso sostengo que la escuela no solamente transmite conocimientos, también organiza jerarquías sobre las formas legítimas de existencia. Hay cuerpos que pueden habitar el espacio escolar sin tener que justificarse constantemente, y hay otros que viven bajo vigilancia permanente. Un niño demasiado sensible, un muchacho amanerado, una chica trans, un adolescente que no encaja en la masculinidad esperada, o donde se deja la exposición constante, en donde los homosexuales deben de salir una y otra vez del closet a causa del morbo de quien le pregunta o lo expone. Todos ellos aprenden demasiado temprano que la escuela puede convertirse en un lugar hostil. Y quizá lo más doloroso es que muchas veces esta hostilidad no aparece como violencia extraordinaria, sino como normalidad cotidiana. A raíz de esto, recuerdo múltiples escenas escolares donde la masculinidad operaba como examen permanente. Un niño que hablaba demasiado suave, otro que prefería conversar con niñas, alguien que no disfrutaba el fútbol o que expresaba sus emociones con demasiada sensibilidad. Inmediatamente, para ellos aparecían las burlas, los apodos y las advertencias. La escuela enseña rápidamente cuáles cuerpos son vulnerables al ridículo. Y quizá lo más problemático es que esta pedagogía del desprecio no siempre necesita de docentes explícitamente violentos. Muchas veces se reproduce mediante silencios institucionales, un comentario homofóbico que nadie corrige, una burla minimizada como juego, una orientación escolar que preocupa más por adaptar al estudiante a la norma que por transformar las condiciones que producen hostilidad.
Quisiera ilustrar lo anterior con una historia de esas que me ha dejado el ser maestro de escuela. No conocía realmente a Sara porque nunca fui su profesor. Ella cursaba noveno, pero era estudiante de una colega con quien compartía largas conversaciones después de clase. Entre cafés y polas fui escuchando fragmentos de su historia. Sara era una chica trans. Había conseguido trabajo en una panadería del barrio para comprar su primera peluca, arreglar sus uñas y adquirir maquillaje. Trabajaba porque en su casa su tránsito hacia lo femenino no era aceptado o reconocido por sus padres. Sara llegó a contarle a su directora de grupo que vivir en su casa era un infierno. Muchas veces la encerraban para impedirle salir vestida como quería. Sus padres incluso llegaron a ofrecerle dinero para que abandonara la casa y dejara de producir para ellos vergüenza. Pero lo más doloroso era que la escuela tampoco constituía para ello un refugio. Allí también tenía verdugos. Una compañera disfrutaba humillándola constantemente. Ponía en juicio que fuera una mujer porque no tenía vagina ni pechos como ella. Incluso un día le arrancó la peluca delante de otros estudiantes. El hecho fue denunciado ante las directivas institucionales, pero prácticamente no ocurrió nada. Y eso también es violencia. El silencio institucional, la burocracia de la indiferencia, la convivencia escolar convertida en simple trámite administrativo. En aquella institución educativa se desconocían las tipificaciones relacionadas con violencia por orientación sexual e identidad de género. No existía un manejo adecuado desde el comité de convivencia. Y como no había una familia que reclamara por Sara, el caso terminó perdiéndose entre silencios y negligencias. Muchos docentes veían a Sara como problemática, ya que era una estudiante que faltaba constantemente y cuando asistía decían que interrumpía las clases con la necesidad de llamar la atención. Muy pocos lograban ver el sufrimiento que atravesaba diariamente, que buscaba reconocimiento y ser tratada íntegramente. Sin embargo, Sara era un blanco de violencia y desprecio, a quien ni siquiera se le respetaba su nombre identitario, ya que continuaban llamándola por su nombre masculino. Recuerdo haber denunciado esta situación en el grupo institucional de WhatsApp, intentando acompañar la voz de aquella maestra que se insistía en la necesidad de actuar. Hubo silencio absoluto. Más tarde recibí una llamada del rector preguntándome por el nombre del docente denunciado, mientras que me aseguró que en la institución que dirigía no ocurría ese tipo de discriminaciones. Qué descaro. Lo decía aún sabiendo que el caso de la peluca había sido minimizado y prácticamente ignorado. Con Sara nunca tuve realmente la oportunidad de conversar. No pude ayudarle a activar rutas institucionales ni acompañarla suficientemente. Un día simplemente dejó de asistir, desertó. Y quizá lo más brutal fue precisamente eso. La institución pareció descansar con su ausencia, como si ciertos cuerpos dejaran de incomodar cuando finalmente abandonan el espacio escolar. A Sara, como a tantos otros chicos y chicas que desertan a causa del desprecio que viven en la escuela por ser diferentes, todavía les hago duelo, porque comprendí algo profundamente doloroso. El desprecio hacia las personas disidentes no constituye un accidente aislado dentro del sistema escolar. Muchas veces forma parte de sus propias lógicas de normalización y en ocasiones yo participo de ellas. He aquí la fuerza de hacer una lectura marica en la escuela, ya que me permite reflexionar frente a que la deserción de Sara no puede leerse únicamente como un fracaso individual. También obliga a interrogar críticamente las condiciones institucionales que hicieron inhabitable su permanencia dentro de la escuela. Ilustrar y nombrar el desprecio desde la literatura, una forma de desarticularla. Quisiera detenerme ahora en algo que ha venido permeando mi proceso doctoral y mi manera de agudizar una lectura marica frente a la escuela, el encuentro con la literatura de Fernando Molano Vargas. Molano Vargas, escritor bogotano fallecido a causa del VIH-Sida, nos dejó algunas de las narraciones más sensibles y devastadoras sobre el deseo homoerótico, la vergüenza y la vulnerabilidad de las personas disidentes en Colombia a finales de los años 80 e inicio de los 90. Sin embargo,
Reducir su obra únicamente a literatura homosexual sería insuficiente. Lo que aparece en sus textos no es solamente el relato de un amor entre hombres, sino también la experiencia cotidiana del desprecio hacia quienes escapan de una sexualidad normativa, y justamente allí radica la enorme potencia política y pedagógica de su escritura. Hincapié García, 2018, en responder al desprecio, Nietzsche y la genealogía de la literatura de temática homosexual en Colombia, plantea que esta literatura permite confrontar una tradición pedagógica universalizante que históricamente ha desconocido las experiencias concretas de quienes habitan sexualidades no normativas. La literatura de temática homosexual emerge entonces como respuesta frente al desprecio, como posibilidad de nombrar aquello que durante mucho tiempo permaneció expulsado en la escuela, del currículum y de los lenguajes legítimos de la cultura. Por eso, traer a Molano a esta ponencia no constituye simplemente una referencia literaria, significa reconocer una escritura que devuelve inteligibilidad a experiencias afectivas históricamente condenadas al silencio, la culpa o la clandestinidad. Quisiera detenerme particularmente en Un beso de Dick, novela ganadora en 1992 del Premio de la Cámara de Comercio de Medellín. y, con, y considerar hoy, y que es considerado hoy como una obra de culto dentro de la literatura colombiana contemporánea. La novela narra la relación afectiva entre Felipe y Leonardo en medio de un entorno escolar profundamente regulado por la masculinidad heterosexual. Allí la escuela aparece no solo como escenario educativo, sino como espacio permanente de vigilancia y normalización. Lo profundamente significativo de la obra es que el conflicto no se reduce únicamente al rechazo abierto o a la violencia explícita. Molano deja ver cómo el deseo entre hombres debe desplazarse constantemente hacia el secreto, la sospecha y el miedo. Los personajes aprenden rápidamente que existen gestos peligrosos, miradas riesgosas y afectos que pueden desencadenar en humillación. Y quizá allí emerge una de las preguntas más incómodas que esta novela le formula a la escuela. ¿Por qué amar diferente debe implicar esconderse? ¿Por qué ciertos afectos deben vivirse clandestinamente? ¿Por qué algunos sujetos aprenden tan temprano que el deseo puede convertirse en motivo de vergüenza? La escuela aparece allí como un espacio donde las personas LGBTIQ+ no solamente se les vigila el cuerpo, sino también el deseo. Leer Un beso de Edith desde una lectura marica permite evidenciar cómo la institución escolar produce vergüenza sobre ciertas formas de afectividad. No se trata simplemente de que existen estudiantes homofóbicos, se trata de que el entorno completo se organiza alrededor de una masculinidad normativa que expulsa aquello que le desborda. Eribón 2004 ha mostrado cómo la vergüenza constituye una experiencia profundamente social. La vergüenza no surge espontáneamente del sujeto, se produce a partir de relaciones sociales que clasifican ciertas existencias como inferiores, ridículas e inaceptables. Muchos sujetos homosexuales aprenden primero la injuria antes incluso de comprender plenamente su deseo. Primero aparece la burla, después el miedo, luego simplemente el silenciamiento del cuerpo. La escuela participa activamente en esta producción. Muchos estudiantes disidentes aprenden tempranamente a ocupar menos espacio, a vigilar sus movimientos y a controlar la manera en que hablan o expresan afecto. La vergüenza termina convirtiéndose en una tecnología pedagógica. Y quizás eso es lo más devastador del desprecio. No necesita expulsar explícitamente para producir exclusión. Basta con construir un entorno donde ciertas formas de existencia solo puedan aparecer bajo el riesgo permanente de la humillación. Molano logra mostrar esto con enorme sensibilidad. Sus personajes viven el deseo acompañado de culpa, temor y vulnerabilidad. Y precisamente allí la enorme fuerza política de su literatura es hacer visible aquello que la escuela intenta ocultar. Quisiera incluso detenerme en algo aparentemente cotidiano. Quiero invitarlos a pensar en las paredes, puertas y pupitres de nuestras escuelas. Frecuentemente interpretamos los dibujos de penes o genitales masculinos únicamente como vandalismo escolar o falta de cuidado institucional. Sin embargo, una lectura marica permite leer allí también rastros del deseo homoerótico masculino, porque muchas veces son los propios muchachos quienes realizan
obsesivamente estos dibujos en cuadernos, baños o pupitres. Dibujan penes, juegan corporalmente entre ellos, se bajan las sudaderas, se tocan los genitales o convierten el cuerpo masculino en objeto permanente de broma y fascinación. Existe allí un lenguaje del deseo que la escuela frecuentemente ignora, ridiculiza o reprime, y quizás por eso esos dibujos son rápidamente cubiertos con pintura cuando hay presupuesto, como si también pudiera borrarse el deseo. Sin embargo, esos rastros permanecen en baños, pupitres, paredes y conversaciones cotidianas entre muchachos, evidentemente evidenciando que el deseo nunca desaparece completamente, incluso cuando la escuela intenta borrarlo. Y creo que eso nos obliga a pensar críticamente cómo estamos nombrando la sexualidad dentro de la escuela, porque muchas veces la educación sexual continúa atrapada en discursos biologicistas o preventivos que no logran nombrar las complejidades afectivas, corporales y deseantes que atraviesan realmente la experiencia adolescente. Para ilustrar un poco más ese deseo entre muchachos, les comparto a continuación dos fragmentos de un beso de Edith, donde Felipe describe el deseo que siente hacia Leonardo. Todavía tengo deslumbrados los ojos, trato de mirar bien, no hay nadie. En mi mano siento la botella de mi gaseosa, la miro. Leonardo ha bebido de ella, me la llevo a los labios y se la beso, el borde. La saliva de Leonardo en el borde, besársela hacia Leonardo, bajarle su pantalón despacio y besársela, acariciarle con mi lengua así mucho rato. Levanto la botella muy lento y me entra gaseosa en la boca, como si Leonardo viniera en mi boca. ¿A qué sabrá eso? Dios mío. Y me entra sensación de náusea. Qué estúpido, como si no lo deseara tanto. Pero envuelvo otra vez el borde entre mis labios y ya no tengo sensación de nada. Solo como un vacío, yo no sé dónde y bebo más, pero solo es gaseosa. Leonardo está afuera jugando. Allí está el pupitre donde él se sienta y yo puedo verlo desde el mío toda la tarde. Me entran deseos de ir a acariciarlo, al menos acariciar su asiento. Me digo, voy. Aquí me inclino y le pongo un beso. Este olor será su olor. Me quedo pensando que cuando Leonardo regrese se sentará sobre mi beso, al menos. Dejo caer un hilillo de saliva sobre la madera y vuelvo a besarla mucho, igual que cuando yo imaginaba la luna, recuerdo. La potencia de los dos fragmentos compartidos está en mostrar cómo el deseo termina desplazándose hacia objetos mínimos, una botella, un pupitre, un olor, un asiento vacío. Cuando el amor no puede existir públicamente, busca refugio en los márgenes. Y quizá allí aparece una de las enseñanzas más importantes de la obra de Molano. Muchos estudiantes no solo atraviesan procesos académicos dentro de la escuela, también atraviesan procesos permanentes de supervivencia emocional, porque nadie aprende tranquilamente en un espacio donde debe vigilar constantemente su cuerpo. Nadie habita serenamente una escuela donde el deseo propio puede convertirse en motivo de humillación y justamente por eso la literatura resulta tan importante dentro de una lectura marica de la escuela, porque permite ilustrar y nombrar el desprecio, pero también resistirlo. Nombrar aquello que durante demasiado tiempo permaneció condenado al silencio y devolver dignidad a aquellas experiencias afectivas que históricamente fueron consideradas indignas de ser contadas. Para ir cerrando esta presentación, quisiera volver nuevamente a redes, lástima pues que no pudimos ver el cortometraje, en donde volver a Damián, pero sobre todo volver a aquello que el cortometraje deja vibrando incluso después de que la pantalla se oscurece, la sensación de que el miedo puede instalarse lentamente en un cuerpo hasta convertirlo en vigilancia permanente de sí mismo, porque quizás allí aparece una de las preguntas más urgentes para quienes habitan la escuela. ¿Qué vidas resultan verdaderamente vivibles dentro de ella? A lo largo de esta ponencia he intentado mostrar que el desprecio hacia las personas disidentes no opera únicamente mediante la agresión explícita, también aparece en la burla normalizada, en la invisibilización curricular, en la sospecha permanente sobre ciertos cuerpos y en la
exigencia constante de adaptación a la heteronormatividad. El problema es que muchas veces la escuela continúa interpretando estas experiencias como simples asuntos disciplinarios o problemas individuales de convivencia, sin interrogar críticamente las estructuras que producen hostilidad hacia determinados sujetos. Y quizá allí radica precisamente la necesidad de una lectura marica de la escuela, no como identidad cerrada, no como etiqueta, sino como práctica crítica capaz de sospechar de aquello que aparece como normal. Una lectura que permita escuchar aquello que históricamente fue silenciado, nombrar aquello que permaneció reducido a la vergüenza y devolver dignidad a experiencias afectivas que durante demasiado tiempo fueron consideradas indignas de existir públicamente. Porque nadie debería atravesar la escuela sintiendo que necesita disminuirse para merecer reconocimiento. Nadie debería aprender primero el miedo antes que la posibilidad de nombrarse. Y quizá una de las tareas éticas más urgentes hoy de la pedagogía consista precisamente en construir escuelas donde las vidas disidentes no tengan que sobrevivir escondiéndose para poder existir. Quizá ustedes ahora se pregunten, ¿cómo activar una lectura marica de la escuela? Y tal vez yo aún no les tenga una respuesta exacta, pero creo que lo primero es aprender a sospechar de la normalidad, preguntarnos por qué ciertos cuerpos producen incomodidad, por qué algunas sensibilidades son ridiculizadas, por qué determinados afectos permanecen fuera del currículum y del lenguaje pedagógico. Activar una lectura marica implica aprender a escuchar aquello que la escuela calla, mirar aquello que históricamente ha sido invisibilizado, interrogar las prácticas cotidianas que parecen inofensivas, pero que producen vergüenza, silenciamiento y miedo. Implica también reconocer que muchas veces la violencia no aparece únicamente en la agresión explícita, sino en la corrección permanente del cuerpo, en la ridiculización de ciertas masculinidades, en el silenciamiento de determinados deseos y en la exigencia constante de adaptación a un ideal heterosexual de normalidad. Activar una lectura marica también supone abrir espacios para otras narrativas, permitir que las disidencias sexuales puedan narrarse a sí mismas dentro de la escuela, que sus historias ingresen al currículo, que sus afectos no permanezcan reducidos al secreto o a la vergüenza y que sus cuerpos no sean tratados como anomalías pedagógicas. Por eso, hacer una lectura marica de la escuela no constituye solamente un ejercicio académico, es una necesidad ética, política y pedagógica. Es interrumpir el desprecio allí donde durante demasiado tiempo fue naturalizado. Es devolver dignidad a aquellas vidas que históricamente fueron obligadas al silencio. Y quizás también sea una forma de decirles a muchos niños, niñas y adolescentes disidentes algo que la escuela les ha negado demasiadas veces, que sus cuerpos no son un error, que sus deseos no son una vergüenza y que nunca debieron aprender a esconderse para poder sobrevivir. Y con eso cierro la presentación y damos espacio. Iván, muchísimas gracias por tu intervención. Entonces, vamos a abrir un espacio de 20 minutos para las preguntas. Antes de las preguntas, una aclaración para los demás. Recordemos que tenemos pues solo 20 minutos para que las preguntas sean concretas. También recordemos que esto es solo una parte de la reflexión de la tesis de Iván, no es pues una sustentación de su trabajo de grado, para que las preguntas sean como más precisas sobre el tema. Les recuerdo nuevamente, y me disculpan que sea tan reiterativa en esto, y es en diligenciar la asistencia. Y les voy a poner nuevamente, recuerden que allí tenemos los enlaces para seguir las redes sociales. Entonces pueden ir como solicitando la palabra en el chat y vamos abriendo el micrófono. También pueden hacer las preguntas a través del chat. En Liuba nos dice. Aunque la legislación y los manuales de convivencia han avanzado mucho en ese aspecto con enfoque de género, ¿consideras que aún hay espacios que sigan permitiendo este tipo de violencia en los colegios? Me refiero a lo escrito propiamente, dice el Ivonne. Hola, Liuba, precisamente, por ejemplo, la narrativa que dice Sara es
2025, por ejemplo. Eh, Creería que, bueno, en Medellín, que es el espacio en el que me he movido, todavía falta entrar a regular en muchas instituciones de la ciudad los manuales de convivencia, ¿cierto? Y sabemos que tras la muerte de Sergio Urrego en 2014 se generan algunas sentencias de la Corte Constitucional que entran a regular este tipo de asuntos y de hecho, cuando mencionaba y es que eh, en esta institución en la que estaba se desconocen las tipificaciones o situaciones en relación con la vulneración de derechos a raíz de orientación sexual o identidad de género. eh, Me refería por eso, porque estos tipos de violencia deben de ser catalogados incluso ya como delitos y muchos colegios los tienen como situaciones tipo 2 y deberían de estar catalogados como situaciones tipo 3 y llevar cierto proceso distinto con los estudiantes frente a las sanciones que se hacen. Y por ejemplo, en el caso que yo pude evidenciar, eh, un asunto que puede resultar ser bastante denigrante, que te arranquen tu cabello, ¿cierto? Y que te expongan frente a los demás y todo un colegio o todos los que nos enteramos callamos. Entonces, son asuntos delicados y ahí lo nombraba. O sea, ¿qué salva al colegio? ¿Qué salva a las directivas? Que estas vidas no tienen dolientes, que estas vidas en términos de Butler son vidas que poco importan y no había un acompañamiento, una familia que se hiciera presente. Bueno, por aquí nos están preguntando si, Cristian, nuevamente, si existen perspectivas investigativas en educación que nos sugieras para abordar una mirada marica en la escuela. ¿Me repites la voy a buscar aquí? Existen perspectivas investigativas en educación que es para abordar una mirada. Sí, Cristian, de hecho, realmente eh, mi estudio preliminar ha estado en relación a la teoría queer, a la pedagogía queer. eh, Especialmente pues vengo haciendo foco en América Latina, pero si nos vamos a la traducción de lo queer, pues nos vamos a encontrar que, se los decía ahorita, una de sus traducciones al castellano puede ser maricón o marica, ¿cierto? Entonces, realmente los estudios y todo lo que se viene eh, todo lo que se viene haciendo en la academia desde los movimientos y la teoría queer son asuntos asociados a una mirada marica en la escuela y no solo en la escuela, en otros espacios sociales, porque recordemos que si bien se le ha entregado a la escuela la responsabilidad de educar, también se puede educar en otros espacios de la sociedad. Bueno, y Duván te pregunta, ¿de qué manera podemos los maestros transformar las realidades que hoy se viven en los espacios educativos? Lo anterior al reconocer que el caso de Sara no es aislado. ¿Qué postura debemos tomar los maestros más allá de los elementos legales? Eh, Resulta que es que realmente estos son casos en los que se debe realmente hacer activaciones de ruta y lamentablemente los maestros no somos quienes activamos las rutas en las instituciones, pero podemos hablar y manifestar nuestro sentir por un lado, ¿cierto? Poder hacer presión desde mostrar nuestra inconformidad frente a lo que sucede y mirar qué acompañamiento se le puede hacer a los estudiantes, sino que en la escuela estamos con menores de edad y realmente los acompañamientos no solo debieran de hacérseles a los estudiantes, sino también a las familias
Y si en la familia hay asuntos de desprecio, de exclusión, de no aceptación por este proceso que están viviendo los chicos, es muy difícil que las familias incluso asistan a los llamados que se les hagan, por más uno que les quiera decir que papá, te estamos esperando y se va a activar ruta ante comisaría de familia o policía de infancia y adolescencia. Ellos son muy ausentes cuando sus hijos se encuentran en estos tránsitos. Entonces, realmente nosotros como maestros, creo que es importante en nuestros discursos, en nuestras clases, empezar a ser empáticos, hablar de tolerancia por la diferencia. eh, es algo que debe tener el denominador o el empleador, ¿cierto? Y es que nos deben de formar y muchos de los profes, luego de que estamos en una carrera docente o que ya llevamos tiempo en las escuelas, pues poco nos acercamos a procesos de formación y de seguirnos formando. Entonces, por ejemplo, sé que muchos no conocen o no saben sobre pedagogía queer, las invitaciones desde lo ético y lo político que hace la pedagogía queer a nombrar ciertas vidas disidentes en las escuelas y cómo es posible hacerlos. No lo conocemos porque tampoco los profes nos formamos, ¿cierto? Lo hacemos y adquirimos o entramos a procesos posgraduales y muchas veces en mira de poder mejorar un escalafón. Entonces, son casos que se vuelven complejos, pero que seguramente si asumimos una responsabilidad ética que debiera de ser así, podríamos sobrellevar estas situaciones como las de Sara en la escuela. También en el chat hay otra pregunta de Jorge Jiménez. Dice, gracias, profe Iván. Asunto de mucha importancia, está ausente de los currículos escolares con respecto a la perspectiva de género. ¿Cree usted que los currículos escolares no están abordando en buena forma la construcción de la realidad humana de los educandos? Hola Jorge, es que realmente el asunto de la sexualidad aún sigue siendo un tabú, ¿cierto? Y, y si hablar a veces de prevención de embarazo de adolescente y ITS, que hoy puede ser algo más común hablarlo en las escuelas porque realmente si miran cómo solucionaron y es que la niña se desarrolla, cumple los 12 años y a todas las están mandando a ponerse dispositivos de planificación. Eh, con eso lo solucionan, pero no porque a ellos se les hablen de unos derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? Que debieran de estar dentro de los currículos. Eh, el profe Edinson Cuervo nos habla de que existe un currículum que es el currículum postcrítico y en ese currículum quedan rezagados algunos temas como lo son la muerte, pero también como lo es temas asociados a la sexualidad y a la sexualidad en términos de identidad y orientación. Y hablar del deseo muchas veces cuesta en los espacios y nos cuesta a nosotros como adultos poder expresar lo que deseamos y hablar de esa parte eh, carnal que hay en nosotros o que nos habita. Llevarlo a la escuela puede ser más complejo. Sin embargo, por ejemplo, a mí que vengo trabajando estos temas que me interesan y que me he encargado en parte del proyecto de educación sexual en mi escuela, pues trato de cumplir. De hecho, con decirte lo siguiente, lo que regula los proyectos de educación sexual en Colombia son tres cartillas que salieron en el 2008. Estas cartillas hablan incluso que para el desarrollo de estos proyectos deben haber unas mesas de trabajo. Y unas mesas de trabajo no solamente integradas por docentes, sino con la participación de padres y estudiantes.
Y te puedo asegurar que esto, no sé, no conozco el primer colegio de Medellín que, que se permita estos espacios para pensar el proyecto de educación sexual. Entonces, en términos curriculares todavía hay ahí grandes fallas porque en el currículum formal cuesta hablar de sexualidad desde todas sus dimensiones. Bueno, ay, no sé si hay más preguntas, si alguien quiere encender su micrófono para reactivárselo. Yo te quería hacer una pregunta con respecto a lo que tú llamas esas formas silenciosas de desprecio, porque digamos que hay momentos en los que o situaciones en las que, como tú contabas el caso de Sara, ¿cierto? Que son situaciones muy evidentes y aún así son invisibilizadas en la escuela de estas experiencias. Entonces, frente al que hacer más allá de de la acción legal y demás, o de la acción educativa del maestro, digamos, cuál es el camino, y no estoy hablando solamente de la forma práctica, pero con respecto a qué hacemos frente a esas formas que son bien silenciosas, y digamos, no estoy hablando solamente de las diversidades sexuales, estoy hablando de lo que tú llamas disidencias en la escuela, que hay formas muy silenciosas de desprecio que tú las nombraste ahora, y que frente a eso, ¿qué hacemos cuando esas vidas, las experiencias humanas pasan como por debajo, cierto, sin ser reconocidas? Bueno, ahí viene a entrar lo que vengo investigando y es que el asunto de pensar la pedagogía queer y una pedagogía que, si bien piensa abrir espacios para las disidencias, porque es que lo queer no busca que seamos incluidos y listo, no. Lo queer busca que mira mi vida, esta es mi vida, así vivo, está bien así vivir, puede ser deseada, ¿cierto? Y no está mal vivir de esta manera. Entonces, en ese espacio es poder abrir y que la escuela tenga la apertura de empezar a nombrar estas vidas como deben de ser nombradas y desde sus propios deseos, ¿cierto? Eh, un niño que esté descubriendo su homosexualidad o que esté descubriendo que no es una persona cisgénero que esté descubriendo que este cuerpo o que sus órganos biológicos no son correspondientes a su identidad de género y expresión de género, no tiene el espacio en la escuela donde encontrarse. Por ejemplo, yo en esos días conversaba con una profe del colegio y le decía, qué bacano poder iniciar aquí en el colegio un club de lectura disidente, ¿cierto? Entonces, poder leer a Molano, a Lemmenbel, Guillermo Correa también tiene algunos asuntos, aunque eh, creo que tal vez la literatura de Guillermo Correa puede ser un poco más explícita en términos sexuales, pero eh, creo que el asunto está ahí, ¿cierto? En que, y por eso mencionaba la literatura posibilita reconocer y nombrar lo que no se dice. Entonces, uno, la literatura puede ser una solución. Por ejemplo, en grados octavos, en español se trabaja lo que es literatura en América Latina. Y vamos y preguntémosle a los profes de español quiénes tienen dentro de su radar a Fernando Molano Vargas, ¿cierto? Creo que muy difícil que Fernando Molano asista o vaya con los chicos a una clase de español, pero sí puede estar Molano Vargas dentro de las lecturas de quienes se empiezan a identificar y empiezan sus búsquedas personales. Entonces, es eso, que estos procesos no sean unas búsquedas
tan aisladas o solitarias, sino que la escuela los pueda acompañar. ¿Y cómo los puede acompañar? Nombrándolos, nombrando estas vidas, presentando actividades en donde el enunciarse y el que el otro me pueda reconocer desde lo que soy sea posible. Entonces también mucho desde algo que ha estado toda la vida en los colegios y que son los proyectos de vida. Tú vas a ver que pues nadie escribe ahí en su proyecto de vida un asunto de su orientación, de su identidad, de me estoy encontrando y realmente es preocupante, ¿cierto? Porque es que para eso debe estar el proyecto de vida y, y está regulado desde, por ejemplo, el área de ética por lo general. Y bueno, y precisamente frente a eso, Iván, te quería decir algo, y es que, pues sobre todo también con lo que estaba en el chat diciendo el profesor Alexander sobre los derechos de autor y compartir como esos libros, pero sí como si podrías compartirnos en el chat las referencias tanto teóricas como la literatura, porque creo que la literatura es importante considerarla en los procesos educativos escolares, ¿cierto? Porque lo que tú decías, nosotros generalmente leemos textos muy convencionales, leemos textos o literatura que nos habla, una literatura muy light que utilizamos en la escuela, pero que no es literatura que aborda ciertos temas complejos que hacen parte de la experiencia cotidiana de nuestros estudiantes. Y yo creería, pues no sé, que también parte de las cuestiones por las cuales nuestros chicos no leen es también por el tipo de cosas que proponemos. Y no estoy diciendo que no debamos leer los clásicos o que no debamos leer los grandes de cierta literatura, sino también abordar otras literaturas que no sean solo estas literaturas que venden, ¿cierto? Que venden en las ferias del libro, que venden sobre historias de los youtubers y cosas así, ¿cierto? Entonces, como si podrías compartirnos como las referencias bibliográficas de estas literaturas y de referentes teóricos por si alguien quiere como o leer con sus estudiantes o como profundizar en el asunto teórico. Sí, ya te las voy a buscar y las... Bueno, entonces mientras Iván va como buscando, le reitero la necesidad de, o la importancia más bien de diligenciar la asistencia que allí está nuevamente en el chat. ¿Alguien quisiera hacer, tenemos espacio como para otra preguntita, otro comentario alrededor pues como de lo presentado? No sé si Iván quiere hacer como un cierre, un comentario final, sino para que podamos ir cerrando mientras tú buscas las referencias. No, creo que de entrada atrevernos a hacer una lectura marica de la escuela, creo que no debería ser solo de aquellos que han vivido el desprecio, la violencia por ser parte de una disidencia sexual. Creo que es un asunto y por eso Brisman cuando habla de una pedagogía queer, la habla de un asunto ético y político y es que deberá ser un asunto de todos, ¿cierto? En donde todo el que habita la escuela se permita preguntarse por el asunto del otro que está ahí ocupando un lugar y que muchas veces pasa desapercibido, ¿cierto? Que muchas veces excluimos y no lo tenemos en cuenta. Entonces, hacer una lectura marica de la escuela también es un asunto de poderla transgredir en términos de la normalización que ella misma ha instaurado y pues sería muy importante que al menos quienes somos profes en formación o quienes somos profes que estamos ejerciendo, podamos estar familiarizados con cómo abordar las disidencias sexuales en el aula, ¿cierto? Porque ellas están ahí, habitan y nosotros las silenciamos. Incluso a veces
se presenta más un asunto de discriminación más por parte del adulto, del maestro, de las directivas de la institución, que a veces entre los mismos estudiantes. Uno ve hoy que los estudiantes se logran apoyar más, que logran estar más cercanos, porque si realmente Juana es marica, pero es mi amiga, y ahí hay un lazo, hay un vínculo, y ese vínculo logra perdurar también. Entonces es importante eso, que seamos los maestros o quienes somos los adultos en los espacios educativos, quienes procuremos estar más informados frente a las disidencias sexuales y a poder, eh, ahí voy a utilizar la palabra de normalizar, que habitan con nosotros, ¿cierto? Que están y que tienen derecho a opinar, que piensan también. Y algo que, por ejemplo, uno cuestiona mucho y es que, y se lo digo yo a los chicos, ellos manifiestan ser homofóbicos o este por ser marica, gay, me está mirando y uno va y le dice, venga, yo le pregunto algo, ¿a usted le gustan todas las mujeres? Y me dicen, no. ¿A usted le gustan todos los niños? No. Entonces, uno le dice a las personas homosexuales, a los que son gays, no les gustan tampoco todos los hombres. Ellos tienen unos prototipos o unas imágenes de hombres que les gustan, igual a las niñas que son lesbianas o machorras, también tienen ciertos estilos o gustos de niñas. Entonces, es poder que estos temas sean conversados, porque muchas veces los callamos y cuestan hablarlos. Listo, Iván, muchas gracias. Gracias pues por este tema que nos propones hoy. A mi juicio creo que es un tema que nos pone en una discusión mucho más amplia y es la discusión de la inclusión y la dignidad humana, que no es un asunto que corresponde sobre la escuela. Sí, o sea, la escuela es hostil porque la sociedad es hostil. La escuela como esa parte que o ese lugar que escogemos para educar, que es la escuela, es el producto también de una sociedad que se vuelve hostil con los otros. Entonces, creo que la discusión que nos pones aquí es muy importante porque es una lectura mucho más amplia de lo que implica la inclusión, no como estar todos en la escuela, sino de qué manera, en qué formas habitamos la escuela y cómo incluir debería ser que todos tengamos dignidad en la escuela, ¿cierto? Que todos podamos ser reconocidos en las formas en las que nosotros mismos nos reconocemos. Entonces, muchas gracias pues por tu presentación. Esperamos para los demás que puedan seguir asistiendo a los otros conversatorios. El otro conversatorio que sigue es, Orfa, me aclara si es el conversatorio es contigo, ¿cierto? En nuestras redes pueden seguir viendo las invitaciones. Lo mismo, si diligencian la asistencia también a sus correos electrónicos, estará llegando las invitaciones de los próximos eventos. Muchas gracias también por seguirnos en nuestras redes y por mirar también en YouTube. Como dice ahorita, nos dijo Iván, están como las grabaciones de los eventos anteriores. Y muchas gracias. Que tengan una feliz tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego.